Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama televisivo, porque de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que nos deja superíndice 3 a todos al borde del asiento, un capítulo lleno de tensión superíndice 3n, preocupación superíndice 3n y sobre todo, el innegable amor de Kerem por Ande. Hoy vamos a desmenuzar ese momento crucial donde Ande, envenenada, recibe la atención superíndice 3n inquebrantable de Kerem, quien vela por ella durante toda la noche. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada y cada suspiro. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo cada semana con los mejores chismes, análisis profundos y teorías locas sobre tus series y novelas favoritas. Haz que no te pierdas ni un solo vídeo y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora empecemos con el drama. El capítulo comienza con el impactante descubrimiento: Ande ha sido envenenada. La escena es cargada de pánico y confusión superíndice 3n, pero entre todo el caos, una figura destaca por su serenidad y determinación superíndice 3n, Kerem. Desde el primer instante se puede ver la preocupación superíndice 3n reflejada en sus ojos, una preocupación superíndice 3n genuina y profunda que va de la simple amistad o con más menos erismo. Aquí ya intuimos que hay algo algo mucho fuerte que los une. La rapidez con la que Kerem actúa es impresionante. No duda ni por un segundo en tomar las riendas de la situación superíndice 3n, coordinando la ayuda copyright dica y asegurándose de que Ande reciba la atención superíndice 3n necesaria de inmediato. Su preocupación superíndice 3n no es solo por la gravedad del envenenamiento, sino también copyright n por la fragilidad de Ande, a quien ve como alguien que necesita protección superíndice 3n. Esa necesidad de protegerla se hace palpable en cada uno de sus movimientos. La forma en que su voz se hace grave, la firmeza con la que da instrucciones, todo apunta a una resolución superíndice 3n inquebrantable de salvarla. Podemos casi sentir la adrenalina corriendo por sus venas, alimentando su determinación superíndice 3n. Incluso en medio del caos, su mirada busca constantemente a Ande, asegurándose de que no le falte nada, de que tu copyright lo SCU superíndice 3 moda posible dentro de la terrible situación superíndice 3n. Una vez que Ande bajo el cuidado de los copyrighticos, Kerem se mantiene a su lado, sin apartarse ni un solo instante. Las horas parecen eternas mientras espera noticias, y la angustia se refleja en su rostro. Lo vemos caminar de un lado a otro presa de la ansiedad, rezando en silencio por la pronta recuperación superíndice 3n de Ande. Es en estos momentos de crisis donde realmente se revela la verdadera naturaleza de una persona, y Kerem nos demuestra que es un hombre leal, compasivo y profundamente enamorado. Cada paso que da, cada suspiro que exhala, impregnados de la desesperación superíndice 3n que lo consume. La espera se convierte en una tortura, cada segundo una eternidad. Intenta mantenerse ocupado preguntando a los copyrighticos, moviendo papeles, pero nada logra calmar la tormenta que ruge en su interior. La noche cae y Kerem sigue velando por Ande. La escena se vuelve íntima y conmovedora. Lo vemos sentado junto a la cama, observándola dormir, su mirada llena de ternura y amor. A pesar del cansancio y la preocupación superíndice 3n, no puede apartar la vista de ella. Es como si temiera que al cerrar los ojos, algo malo pueda suceder. La tenue luz de la habitación superíndice 3n ilumina su rostro, revelando las ojeras que comienzan a formarse por la falta de sueño más menos y la tensión superíndice 3n acumulada. A pesar de todo, su mirada no se aparta de ella, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria, como si temiera que esta pudiera ser la última vez que la ve. Es durante esta noche que tenemos la oportunidad de ver el lado vulnerable de Kerem. Lo vemos hablarle a Ande en voz baja, contándole sus miedos, sus esperanzas y sobre todo, sus sentimientos. Le confiesa que no puede imaginar su vida sin ella, que es la luz que ilumina su camino y que hará cualquier cosa por protegerla. Estas palabras, aunque dichas en un susurro, resuenan con fuerza y nos confirman lo que muchos ya sospechábamos: Kerem perdidamente enamorado de Ande.
Es un monu superíndice 3 logo desgarrador, una confesión superíndice 3n a una persona que no puede oírlo, pero que aún siente que necesita expresar. Revela sus inseguridades, sus temores profundos, y Ceu superíndice 3 moande, sin saberlo, se ha convertido en su roca, en su refugio, en la razú superíndice 3n por la que se levanta cada mau más menos ana. La forma en que Kerem la mira es reveladora. Sus ojos brillan con una intensidad que va ese ayub de la simple admiración superíndice 3n. Hay un profundo respeto y un cariño más menos o inmenso que se pueden sentir a trabu copyright ese de la pantalla. Cada gesto, cada mirada, es cargado de significado. No hay duda de que Ande ocupa un lugar muy especial en su corazón superíndice 3n. Es una mirada que lo dice todo, una mirada que trasciende las palabras y llega directamente al corazón superíndice 3n del espectador. Se puede ver el amor, la admiración superíndice 3n, el deseo de protegerla, todo condensado en esa simple acción superíndice 3n de observar. Incluso cuando Ande es tu inconsciente, Kerem se asegura de que es tu copyright Ceu superíndice 3 moda y abrigada. Le ajusta la manta, le acaricia suavemente el cabello y le susurra palabras de aliento. Estos pequeños más menos os detalles demuestran su dedicación superíndice 3n y su amor incondicional. No necesita grandes gestos para expresar lo que siente. Sus acciones hablan por sí mismas. Son gestos casi instintivos, nacidos de la necesidad de cuidar y proteger a la persona que ama. No hay premeditación superíndice 3n, no hay necesidad de impresionar, solo la pura y sincera expresión superíndice 3n de su amor. La tensión superíndice 3n aumenta a medida que avanza la noche. La condición superíndice 3n de Ande sigue siendo incierta, y Kerem no puede evitar sentirse culpable. Se pregunta si podría haber hecho algo diferente para evitar que esto sucediera. Se siente responsable de su bienestar y no puede soportar la idea de perderla. La culpa lo corroe por dentro imaginando escenarios alternativos donde hubiera podido evitar la tragedia. Se cuestiona cada decisión superíndice 3n, cada acción superíndice 3n, buscando un culpable, y termina apuntándose a sí mismo. La idea de perder a Ande se convierte en su peor pesadilla, una pesadilla que lo mantiene despierto y atormentado. Pero a pesar de la angustia, Kerem se mantiene fuerte. Sabe que Ande lo necesita, y con diéresis copyright él es dispuesto a estar allí para ella, sin importar lo que pase. Su amor le da la fuerza para superar cualquier obstáculo y para enfrentar cualquier adversidad. Encuentra la fuerza en el recuerdo de los momentos felices que han compartido, en la promesa de un futuro juntos. Sabe que Ande es una persona fuerte, una luchadora, y confía en que superará esta prueba. Su amor se convierte en su escudo, en su armadura, en la fuerza que lo impulsa a seguir adelante. Finalmente, después copyright ese de una noche interminable, Ande comienza a mostrar signos de recuperación superíndice 3n. Kerem siente un alivio inmenso al verla despertar y abrir los ojos. La emoción superíndice 3n lo embarga y no puede evitar derramar algunas lágrimas. Es un alivio palpable, una liberación superíndice 3n después copyright ese de horas de angustia y temor. Las lágrimas que brotan de sus ojos son una mezcla de alegría, alivio y gratitud. Siente que un peso enorme se ha quitado de sus hombros, que la pesadilla ha terminado. El reencuentro entre Kerem y Ande es un momento de pura magia. Se abrazan con fuerza, como si temieran separarse de nuevo. No hay palabras que puedan expresar la alegría y el alivio que sienten al estar juntos. Es un abrazo que lo dice todo, un abrazo que sella su amor, un abrazo que promete un futuro juntos. Se aferran el uno al otro como si fueran a desaparecer, como si el mundo exterior no existiera. En ese momento solo existen ellos dos, unidos por un lazo indestructible. Ande le agradece a Kerem por haberla salvado y por haber estado a su lado durante toda la noche. Le dice que nunca podrá pagarle lo que ha hecho por ella. Kerem por su parte le responde que no necesita agradecerle nada, que lo hizo por amor y que siempre estará allí para ella. Es un diálogo sencillo pero profundo, una confirmación superíndice 3n del amor incondicional que sienten el uno por el otro. Ande reconoce el sacrificio que Kerem ha hecho por ella, y Kerem le asegura que no lo considera un sacrificio, sino un acto natural de amor. Este capítulo es un claro ejemplo del poder del amor y de la importancia de estar presentes para las personas que queremos. Nos muestra que incluso en los momentos difíciles, el amor puede ser una fuerza curativa y transformadora.
Nos recuerda que el amor verdadero no se limita a las palabras bonitas, sino que se manifiesta en acciones concretas, en gestos de cuidado y apoyo incondicional. La dedicación superíndice 3N de Kerem hacia Ande es inspiradora. Nos enseña más menos a que el amor verdadero no se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones concretas que demuestran nuestro cariño más menos y compromiso. Vela por ella toda la noche no es solo un acto de protección superíndice 3N, sino una declaración superíndice 3N de amor silenciosa pero poderosa. Es un ejemplo de CU superíndice 3Mo. El amor puede motivarnos a superar nuestros propios límites, a dar lo mejor de nosotros mismos por la persona que amamos. Este evento fortalece a UNMU, es el vínculo entre Kerem y Ande. Les permite conocerse a un nivel profundo y les ayuda a comprender la importancia que tienen el uno para el otro. La experiencia del envenenamiento los une de una manera que nunca hubieran imaginado. La crisis se convierte en una oportunidad para fortalecer su relación superíndice 3N, para construir una base su superíndice 3 lida basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Pero ese ayuda del romance y el drama, este capítulo plantea preguntas importantes sobre la fragilidad de la vida, la importancia de valorar a las personas que nos rodean y la fuerza del amor en tiempos de crisis. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a preguntarnos si estamos siendo verdaderamente presentes para las personas que amamos. Nos recuerda que la vida es un regalo precioso que debemos apreciar y que el amor es la fuerza poderosa del universo. Además, el capítulo introduce un elemento de misterio y suspense al plantear la pregunta de Q copyright N envenenó superíndice 3 a Ande y Kua, les fueron sus motivos. Esto aún más menos de una capa adicional de intriga a la trama y mantiene al espectador enganchado, ansioso por descubrir la verdad. Se convierte en un juego de detectives donde cada personaje se convierte en un sospechoso potencial, y cada pista se analiza minuciosamente. La actuación superíndice 3N de los actores es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la angustia, la preocupación superíndice 3N y el amor que sienten sus personajes. Logran crear una química palpable en la pantalla, haciendo que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande sea creíble y conmovedora. Sus expresiones faciales, sus gestos, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y emoción superíndice 3N que mantiene al espectador al borde del asiento. La dirección superíndice 3N del capítulo Tambio copyright N es destacable, con un uso inteligente de la CU, Mara y la música para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y drama. Los planos cerrados en los rostros de los personajes permiten captar sus emociones profundas, mientras que la música crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y anticipación superíndice 3N. Y bueno amigos, hasta aquí nuestro análisis de este capítulo tan emocionante. Hemos visto CU superíndice 3 Mo Kerem vela por Ande durante toda la noche, demostrando su amor incondicional y su dedicación superíndice 3N. Hemos analizado cada detalle, cada mirada y cada suspiro para entender la profundidad de sus sentimientos. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 Mo el amor de Kerem por Ande lo lleva a velar por ella durante toda la noche tras su envenenamiento. La dedicación superíndice 3N, la preocupación superíndice 3N y la vulnerabilidad que muestra Kerem en este capítulo revelan la profundidad de sus sentimientos y fortalecen el vínculo entre ambos personajes. Es un claro ejemplo de CU superíndice 3 Mo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por acompañar más menos arme una vez en este viaje a Trabu copyright del mundo del drama televisivo. Ahora me encantará saber qué copyright piensan ustedes. ¿Les gustó superíndice 3 este capítulo? ¿Creen que Kerem y Ande destinados a estar juntos? ¿Qué copyright otros momentos de la serie los han conmovido? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre nuestros personajes favoritos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.